¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vengo con una de esas noticias que dan miedo y hype a partes iguales. Y es que acabamos de saber que tendremos nueva adaptación de la Liga de los Hombres Extraordinarios, película del año 2003 que era la adaptación del cómic homónimo de Alan Moore y Kevin O'Neill y que será una película en exclusiva para la plataforma de streaming de Hulu. Un proyecto del que ya se había hablado en el año 2015 pero que quedó congelado cuando empezaron las negociaciones para la adquisición de Disney, mejor dicho, de Fox, por parte de Disney. Fox era el estudio que había hecho la primera película, es decir, que tiene los derechos para hacer la adaptación de este cómic, y Disney es la empresa matriz que tiene a Hulu como una de sus subsidiarias con un contenido un poquito más adulto. Y digo que da un poco de miedo porque la película original de la Liga de los Hombres Extraordinarios, a pesar de que a día de hoy es uno de esos placeres culpables, en su momento fue destrozada tanto por la crítica como por los autores del cómic. Aunque, bueno, de eso os hablaré más adelante. Y eso que la película funcionaba más o menos bien. Como una película de efectos especiales, de aventuras, con personajes de dominio público conocidos por todos, con muy bajas pretensiones, eso sí, pero sobre todo también fue un éxito en taquilla. Recaudó más de 400 millones en todo el mundo, debutó segunda en la taquilla por detrás de la primera entrega de Piratas del Caribe, ojo con la competencia, y sobre todo funcionó muy bien en el mercado de los videoclubs y del vídeo doméstico. Como suele pasar en este tipo de casos, los motivos por los que la película funcionaba peor de lo que debiese fue seguramente por una confluencia de varios factores en lo que yo denomino como la tormenta perfecta de despropósitos. Para empezar, había algunos de los efectos especiales que cantean, vistos a día de hoy. Es decir, que son menos buenos o que dan menos el pego de lo que debiesen. Pero es que esto tiene su explicación porque los productores se quedaron sin gran parte del presupuesto después de haberle pagado su caché al principal protagonista de la cinta, Sean Connery. Un Sean Connery que se embolsó 17 millones de dólares por hacer de Alan Quatermain, pero que debía de estar de mal humor porque acababa de rechazar el papel de Gandalf en la adaptación del Señor de los Anillos de Peter Jackson, que se estima que entre caché y porcentaje de taquilla le hubiesen repercutido para su cuenta corriente 450 millones de dólares, teniendo en cuenta todas las películas que se han hecho, quiero decir. Así que digamos que seguramente no tenía el mejor humor ni la mayor predisposición para este proyecto. Aunque bueno, de esto sí, también voy a hablar más adelante. Y el otro gran hándicap de la adaptación es que, como suele pasar en este tipo de casos, pues se permitieron bastantes licencias creativas con respecto a la obra original. Es decir, los responsables tenían miedo de fallar el tiro. Entonces, en lugar de llenar la película de construcción de personajes que consiguieran de esta forma empatizar con el público, es decir, que el público se interese de lo que les pase, pues en lugar de eso optaron por la vía fácil, que es llenarlo todo de secuencias de acción con efectos especiales, giros de guión inexplicables y etcétera, etcétera. Recordemos, ojo, que estábamos en una época en la que las adaptaciones de cómic no eran lo que son hoy en día y se permitía esto de coger el material de base y pasártelo por el forro. Antes de que llegara Marvel, se estableciera como estudio independiente de cine y demostrase que para adaptar bien un cómic de éxito, pues tenías que hacerlo lo más fiel al cómic en cuestión. Porque si ya ha funcionado en un medio, pues blanco y en botella, semen de ballena. Aunque bueno, volviendo a lo que estaba mencionando anteriormente, parece ser que el resultado artístico de la cinta se vio mermada por las constantes discusiones durante el rodaje entre la principal estrella, que ya os he comentado que era Sean Connery, con el director de la cinta, Stephen Norrington, que venía de haber hecho la primera adaptación de Blade, que de hecho esa película dio el pistoletazo de salida al género superheroico tal y como hoy en día lo conocemos. Es decir, que el tío podría haber hecho un buen trabajo, aunque bueno, de Blade igual os hablo en un vídeo aparte. Norrington terminó, in fact, por no acudir siquiera al estreno de la película que había dirigido, y cuando se le preguntó, cuando la prensa preguntó a Sean Connery por esto, por la falta del director, se dice que Connery contestó: ni idea, búsquenlo en el asilo más cercano. Una respuesta de dudoso gusto, toda vez que el agente 007, el mejor que ha habido, una cosa no quita la otra. Bueno, pues toda vez que él tampoco es que fuera un jovencito. Bueno, ¿qué coño? Tanto es así que esta película, La Liga de los Hombres Extraordinarios, va a pasar a la historia por ser la última que hizo Sean Connery antes de jubilarse. De hecho, el propio Sean Connery confirmó que había sido trabajar en esta película, La Liga de los Hombres Extraordinarios, lo que le había de alguna forma servido para tomar la decisión, porque según sus propias palabras, se había cansado ya de discutir todo el día con idiotas. Es una lástima no saber los motivos por los que discutían en el rodaje Sean Connery y Stephen Norrington,
aparte del salseo para poder daros mi opinión sobre quién tenía razón, pero lo cierto es que también fue la última película de Stephen Norrington. O sea, fijaros, ¿no? Supuso la jubilación de los dos. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, a mediados del año 2022, La Liga de los Hombres Extraordinarios es la última en la filmografía de Stephen Norrington y no hay planes en un futuro a corto o medio plazo que nos diga que va a regresar. Y sí, ya sé que si hay fans de los cómics viendo este vídeo estaréis subrayando lo que he dicho anteriormente. No, 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 no. El principal problema de La Liga de los Hombres Extraordinarios es que no se parecía en nada al cómic. Y ya te he dicho que tienes razón. Pero te explico el porqué. El guionista de Hulk durante un montón de años, creo que fueron un par de décadas, Peter David, explicó muy bien, y además lo hizo varias veces, el por qué se tomaban este tipo de decisiones por parte de los ejecutivos de Hollywood a la hora de encarar una adaptación de cómic. Os hablo de las primeras. Y se tomaban este tipo de libertades, como por ejemplo los lanzarredes orgánicos del primer Spider-Man, o el hecho de que Daredevil, el Daredevil de Ben Affleck, durmiera en una especie de sarcófago como si fuera un vampiro. Y es que los aficionados de cómic puede que seamos unos 200.000 o unos cientos de miles, quizás 1.000.000 en todo el mundo, pero las películas no se hacen para que las vean 1.000.000 de personas, se hacen para que las vean cientos de millones de personas en todo el mundo. Es decir, en lugar de cientos de miles de lectores, para cientos de millones de espectadores. Tardaron mucho, pero mucho en darse cuenta de que si algo había funcionado en un medio durante 50 años, quizás era demasiado pretencioso el cambiar ciertos aspectos para, comillas, comillas, mejorarlo. Así que razón no te falta. Pero en el caso de La Liga de los Hombres Extraordinarios es un poco distinto, porque el guionista Alan Moore había concebido en un inicio el proyecto como una especie de la Liga de la Justicia, pero en la época victoriana, del Londres victoriano. Aunque conforme fue trabajando en ella se dio cuenta de que en realidad lo que le nacía para trabajar en La Liga de los Hombres Extraordinarios era que fuera un homenaje a las obras, a la literatura, a las novelas que había leído de pequeño, como el Drácula de Bram Stoker, o como el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, o como el Capitán Nemo de Julio Verne, o como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, y etcétera, etcétera. Y en la adaptación cinematográfica de La Liga de los Hombres Extraordinarios había bastante de eso, había bastante del cómic de Alan Moore y Kevin O'Neill, pero le faltaba el ingrediente principal, el cariño. El cariño a esas novelas. En su lugar, Fox, que era el estudio que hacía la película, se frotaba las manos pensando en la idea inicial de Alan Moore, es decir, en una Liga de la Justicia con personajes de dominio público a los que podía explotar, si había suerte, si tenía suerte, en toda una franquicia de secuelas. Esperemos que en esta nueva adaptación de Hulu tengan en cuenta todo esto que os acabo de mencionar en el vídeo. También es cierto que el contexto cinematográfico en el que se va a hacer esta nueva película es completamente diferente, porque insisto, si lo hace bien, en esta ocasión sí que pueden dar lugar a toda una franquicia, porque Alan Moore y Kevin O'Neill desarrollaron la Liga de los Hombres Extraordinarios en, si no me equivoco, un par de series limitadas y varias novelas gráficas que dan para más de una película. Pero, dicho todo esto, que Alan Moore odiase la adaptación de la Liga de los Hombres Extraordinarios no es algo ni muchísimo menos novedoso. Es cierto que el guionista Ken Moore es uno de los mejores de su campo, por derecho propio, pero él siempre odia todo lo que hacen con sus cómics. Que estéis pensando, bueno, pero es que razón no le falta, es que han hecho un cadabodrio que es la... Vale, sí, es cierto que tiene motivos para quejarse, pero yo considero que también hay algunos aspectos positivos en las adaptaciones que se han hecho de sus obras. Para mí creo que es una cuestión de ego e incluso estoy llegando a pensar que en realidad lo que pasa con Alan Moore es que no le gusta el cine. Porque vale, te compro lo de la simplificación de la Liga de los Hombres Extraordinarios, coño. Yo mismo os lo acabo de reconocer. Lo mismo con From Hell, ¿no? Su versión de quién era y qué es lo que ocurrió realmente con el asesino en serie Jack el Destripador, que se hizo una película con Johnny Depp de protagonista que efectivamente no cumplió las expectativas. Todo eso te lo compro. Pero quejarte de la adaptación de V de Vendetta, que es cierto que también esa adaptación se tomaba sus propias licencias, pero que fue una película icónica, de culto, muchísima gente descubrió la obra gracias a la película y además se notaba el cariño que había detrás de los responsables de la misma, sobre todo de las hermanas Wachowski, que fueron las productoras y quienes realmente dirigieron la película, según se dice, en la sombra. Y sobre todo, quejarte de Watchmen, de la película de Zack Snyder, que sí,
que la maxiserie de 12 números es mejor que la película, que es una obra maestra. Quizás es el mejor cómic de todos los tiempos, coño, es una de mis colecciones favoritas, pero creo que sería imposible haberla condensado en 120 minutos de metraje mejor de lo que lo hizo Snyder. Y fijaros que yo fui de los que en su día fui al cine y no dejé de patalear y de decirle a todo el mundo que tenían que leerse el cómic porque el cómic era mucho mejor. Pero a Moore yo creo que le pasa precisamente eso, ¿no? Lo que nos pasa a los aficionados al cómic o a las obras originales, que queremos que la gente descubra el material de origen. Pero creedme, es una batalla perdida. No, pero es que los libros del Señor de los Anillos son mejor que las películas. Vamos a ver, hay gente que no se ha leído un libro en su vida. ¿Esperáis realmente que se lea El Señor de los Anillos? ¿Esperáis realmente que se lean Watchmen? Bueno, sí, vale, tiene dibujitos, pero no se lo van a leer, no se lo van a leer. Así que lo mejor que podemos pedir nosotros como aficionados que somos es que por lo menos las adaptaciones que se hagan sean con respeto y con cariño. Tenemos que dejar de ser tan gafapastas, chicos. Eso no nos va a hacer mejores personas, ni va a hacer que tengamos más vida social. Creedme, lo sé por experiencia propia. Y en fin, hablando de gafapastas, yo voy a dejar de daros la chapa por el vídeo del día de hoy, pero si hay suerte, nos vemos mañana. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback, y yo me despido, como siempre, con un chao, familia.